Tony Sebal, uno de los merengueros más populares de mediados de los 80 que lamentablemente perdió la vida de forma trágica y su crimen todavía no ha sido esclarecido. Participó en las principales orquestas del país que decollaban a finales de los 70 y a principios de los 80, pues decide formar su propia agrupación, Tony Sebal y los Gitanos. Era un grupo de jóvenes de la época que venía de los sectores populares, entiéndase Las Cañitas, el Simón Bolívar, el Ensanche Luperón, básicamente su frente, y que componían este grupo de jóvenes que se dedicaban a hacer merengue orientados bajo el liderazgo de Tony Sebal. Pero ¿quién era Tony Sebal? Tony Sebal no era más que un músico, percusionista, oriundo de La Romana. Vino hasta Santo Domingo y allí pudo establecerse, y por sus dotes y su gran carisma para hacer la percusión o participó de diversidad de orquestas de los años 80, incluyendo la típica dominicana de Aníbal Bravo, entre otras agrupaciones, tocando la conga. Más adelante entonces decide formar su propia agrupación musical que logró gran pegada en esos años, a un nivel tal que no había una semana donde Tony Sebal no hiciera de lo que se llamaban los denominados bailes, no tuviera una actividad donde se presentara. Tony Sebal hacía un periplo por diversidad de programas de televisión también de la época, específicamente en el show del mediodía, donde tenía un día fijo. Allí estrenaba todo lo que eran sus sencillos y todos los discos que él pues interpretaba. Y era muy curioso porque ellos tenían una vestimenta distinta. Llamaba mucho la atención la manera, la forma como ellos se conducían y se manejaban, el baile, la base rítmica, que era distinto o era diferente a todo lo que se hacía en la época. Por citar un ejemplo, él fue una persona disruptiva y prácticamente era el equivalente al Omega de los 80. Enamorado estoy de esa mujer que me tiene vuelto Salvando la distancia, claro está, y las diferencias. Y también la formación, porque Tony Sebal era músico formado, era un músico de experiencia. Era prácticamente ese tipo de fenómeno. Pero ¿qué pasaba? Tony Sebal tenía un merengue refranero popular. En la década de los 80 era muy común que los temas se prohibieran, porque teníamos en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos a doña Zaida Lobatón, Zaida Ginebra, viuda de Lobatón, que era rigurosa con todo lo que correspondía a las interpretaciones y a la difusión en la radio que se hacía de los diferentes temas, principalmente del merengue, que era el que más tenía preponderancia para esos años. Recordemos que a Johnny Ventura se le prohibió el tema que decía que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe, porque esa es mi medicina. Desde la perspectiva de doña Zaida, esta interpretación lo que hacía era promover el vicio, la vagancia, promovía la beventina, la fiesta, la pependucha, y por consiguiente este tema hubo que prohibirlo. Inmediatamente Johnny Ventura le hizo un tema navideño que todavía al día de hoy, ya hace más de 40 años, al día de hoy se mantiene, y el tema reza que Zaida, mi mujer se llama Zaida y siempre se opone a todo, me prohíbe que yo baile y que tome ron. O sea, ese tipo de situaciones se daban, y Johnny le contestó a doña Zaida en relación a ese tema, y ella, según me cuentan las personas que estaban en la época, que respondió que Johnny que le vaya a hacer interpretaciones a su abuela o a otro familiar, pero que ella que no la tome de relajo. Asimismo, Tony Sebal también le hizo una interpretación a Zaida que dice: Zaida, 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 déjame tranquilo, Zaida. Si estoy comiéndome un pollo, que veida, ella se antoja del muslo. que veida. En alusión a que doña Zaida prohibía los temas que ella consideraba que iban en contra de la moral y las buenas costumbres. Tony Sebal siempre estuvo rodeado de un grupo de tigres,
participaba básicamente o hacía vida en la parte alta de la capital, entiéndase Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, y en diversidad de pueblos también que era contratado, pero por su manera disruptiva de hacer la música, era una persona que estaba metido siempre entre los tigres. Los tigres lo buscaban y siempre andaba rodeado de gente que andaba en el medio disfrutando su vida, y también se le vinculaba algunas cosas que nunca se pudieron probar, lógicamente. Tenía muchas actividades, y en algunas actividades donde no lo contrataban, él tenía que hacer y montaba él mismo sus propias actividades. La muerte de Tony Sebal, o el descenso de Tony Sebal, fue algo muy extraño, sumamente extraño. Esto así porque supuesta y alegadamente él tenía unos amoríos con una joven perteneciente a la clase alta, que a su vez había tenido una relación sentimental con un militar de alto rango de la época. Eso es lo que se maneja en los corrillos faranduleros y en esas leyendas urbanas que se tejen en torno al espectáculo y el entretenimiento. En la ocasión que Tony Sebal fue apresado, estaba en una actividad, o había montado una actividad, y de repente llegó la policía argumentando de que allí se estaban distribuyendo sustancias controladas. Al encontrar a Tony allí, que salió al frente, entonces fue hecho preso y llevado a un destacamento en Villa Francisca. Al ser trasladado hasta esa dotación policial, entonces allí se le estaba preparando o armando un expediente presuntamente como distribuidor de sustancias controladas, todo bajo el supuesto. En medio de la situación, Tony negaba que él estuviera vinculado a ese tipo de cosas, y que sencillamente lo único que él estaba haciendo era montar una actividad a nivel público que estaría llevando y amenizando para la gente de la zona, y que incluso iban a cobrar entrada. Pues se fue llevado a la celda junto con otras personas que estaban allí privadas de libertad. Entonces se armó un altercado. Comenzó una discusión presuntamente con otro preso, y los demás presos entonces intervinieron. En medio de la discusión, allí supuestamente se aflojó una galleta, y entonces comenzó la trifulca. En medio de la trifulca hay algo que nunca nadie ha podido explicar. Se dice que Tony estaba sin camisa y que se metió al baño y con la tapa de un inodoro entonces trató de defenderse. ¿Cómo es posible o cómo se explica que el cuerpo de Tony Sebal, al ser levantado luego de la trifulca, donde allí dispusieron de su vida, tenía más de 50 puñaladas en su cuerpo, o 50 heridas con un objeto cortopunzante, incluyendo las plantas de los pies? Esto conmocionó al país, porque se supone que personas que estaban privadas de libertad no tenían acceso a tener un arma blanca dentro de la cárcel. Entonces mucha gente comenzó a entender o a asumir que él fue llevado allí de manera alevosa para que dispusieran de su vida, y los motivos todavía no están esclarecidos. Cuando fue levantado el cuerpo de Tony Sebal, tenía puñaladas desde la planta de los pies hasta el pecho, y se le contaban cerca de más de 50 y menos de 85, para establecer más o menos un rango de cantidad de heridas con un objeto cortopunzante. Lo cierto es que el país entero se levantó para protestar en contra de una muerte que muchos entendieron que fue una muerte del poder. Eso sucedió en un 24 de octubre del año 1985, cuando se dio a conocer la noticia de que Tony Sebal había perdido la vida de forma trágica en el interior de un destacamento policial. Era el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, y aquí muchas de esas situaciones que se presentaban nunca se llegaban a averiguar, porque presuntamente había detrás un entramado de la mano de la autoridad que había dispuesto de la vida de Tony Sebal, porque presuntamente había tenido una relación sentimental con alguien que estaba vinculada a un militar de alto rango. Todo esto siempre fue bajo el supuesto. No te conviene, que te dan los muertos. A ti no te conviene, que te dan los muertos. El país completo se levantó.
todos los sectores populares de la época comenzaron a encender velas en los barrios y en diversidad de localidades del país, porque entendían que esto había sido una injusticia y que había sido un abuso por parte de la autoridad tomar una represalia contra un hombre que lo único que hacía era presentar su música de una manera distinta en donde quiera que era contratado para lo propio. Lo cierto es que se armó una cruzada en todos los medios de comunicación pidiendo justicia y pidiendo que se investigara a fondo cuáles fueron las causas de la muerte de Tony Sebal y quién estaba detrás de todo esto. Al mismo tiempo, se vivía un drama humano muy difícil porque Tony estaba casado con una profesora y había dejado en la orfandad a 5 niños que quedaron sin padre. Ella vivía en Villa Francisca y daba clases en una pequeña escuela, y todavía al día de hoy nadie ha sabido, nadie ha averiguado, nadie ha tenido una versión acabada sobre la situación de Tony Sebal. Se dice que fue una situación fortuita, que él tuvo el encontronazo y que con la tapa del inodoro que él arrancó para defenderse fue que le profirieron todas esas heridas, pero luego se determinó en la morgue del hospital a través de la autopsia de que no fue con ese tipo de objetos, sino que fue con un objeto cortopunzante que recibió todas las puñaladas que le habían dado. Lo cierto es, o todas las heridas que le habían proferido, lo cierto es que no había, el caso se llevó a investigación, pero nunca se llegó a nada. El caso estuvo bajo el escrutinio de la autoridad y el pueblo pidió justicia, pero como son las cosas en este país, todo se olvidó, todo quedó allí y lamentablemente pues no se pudo averiguar ni indagar, ni nadie tiene una versión completa del hecho. Todavía han pasado los años y mucha gente se pregunta qué sucedió realmente con Tony Sebal.